Vamos a dar inicio a este Zoom tan lindo, tan emotivo con el que empezamos y me parece que todo esto tiene que ver con el tema por el cual hoy estamos reunidos acá, que es salud mental. Si ustedes me ven que yo me toco el oído es porque para que escuchar mejor con el auricular que tengo. Em, Nos parecía muy importante desde la IGA, ustedes saben perfectamente que a todos los pacientes Gaucher de todo el mundo nos nuclea una asociación muy importante que se llama IGA. IGA es la sigla, es Alianza Internacional Gaucher, de la cual varios latinoamericanos somos parte, miembro de esa asociación y estamos muy agradecidos porque si no fuera por ella estaríamos sueltos a través de todo el mundo y no nos podemos enterar lo que pasa a nivel mundial. Y creo que hace 31 años ya que la IGA funciona, existe y ha ayudado a millones de personas, ya sea a acceder a sus tratamientos, a conocer más sobre la información, a conocer tantos especialistas que hay en otras partes del mundo que se dedican a Gaucher y que si no fuera por ellos, nosotros no Ah, aprenderíamos un montón de cosas por las recuperé. cuales estamos enterados. ¿Escuchás, Ahí Diana? está. Ay, recuperé. Mejor no tocaba nada. Perfecto, me encanta. Bueno, buenísimo. Y ellos están muy ansiosos y con muchas ganas de ayudar a toda Latinoamérica, porque saben perfectamente en las condiciones que los pacientes Gaucher nos encontramos hoy día. Son muy pocas las personas que hoy por hoy pueden llegar a decir que tienen una adherencia al tratamiento del 100% o el 80%, porque la gran mayoría de todos nosotros, por problemas de sus obras sociales o por no tener obras sociales, no pueden infundirse con los plazos que esta enfermedad se necesita que sean respetados. Entonces, para eso también es la importancia de empezar a trabajar unidos, los distintos países de Latinoamérica, que trabajemos juntos, que nos hagamos amigos en un montón de temas en común, porque ustedes saben perfectamente ese dicho que dice la unión hace la fuerza y es así, si no nos unimos van a ser muy pocos los logros que vamos a llegar a obtener y lo más difícil que nos toca es afrontar el futuro de cada uno de nosotros. Tenemos que tener una buena calidad de vida ya con la enfermedad que tenemos y para que podamos hacerlo necesitamos que nuestros derechos sean respetados como pacientes y el foco importante en este caso es que todos podamos tener el tratamiento que nuestros médicos nos prescriben. Así que pensamos, juntos con IGA, que Vesna en este caso es una parte muy importante de IGA a nivel mundial, y siempre se contacta con nosotros, con la parte de Latinoamérica, y tenemos reuniones asiduamente, a donde ellos nos van guiando de qué manera poder seguir unidos trabajando y bueno, con qué temas podemos seguir ayudando a los pacientes Gaucher, ¿no es cierto? Y me parece que la salud mental es un tema que se habla muy poco. Acá los médicos generalmente, ustedes saben perfectamente de que nos atienden siempre corriendo, pobres, están todos apurados. Y la parte mental, si uno como paciente no la plantea, muchos médicos la dejan de lado porque a veces piensan que todos estamos bien. Y bueno, me parece que es un tema muy importante para que lo trabajemos, que lo hablemos y que hoy por hoy, a cómo se vive en todas partes del mundo, creo yo, la salud mental está muy dejada de lado y a veces son situaciones muy difíciles de las personas que tienen que llevar y que sobrellevar encima una mochila muy pesada, que nadie los ayuda, que nadie les pregunta cómo están y que a veces no necesariamente por tener una enfermedad uno puede tener alguna ayuda que necesite o ser ayudado en salud mental y que nadie lo puede orientar o que nadie le puede preguntar qué es lo que le está pasando. Hay gente que tampoco se da cuenta que le está pasando algo dentro de su salud mental y bueno, me parece que también está bueno eso, ¿no? De que todos nos dejemos ayudar, que todos tengamos un espacio donde hablar, con quién hablar y que cuando uno siente que realmente hay algo que está pasando dentro de uno, pida ayuda. Eso es lo más importante. Por eso hoy estamos acá reunidos. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han unido. Diana debe haber tenido algún problema con su internet, que seguro va a volver a sumarse Sí. cuando pueda.
Y bueno, de esta manera doy por empezado este Zoom tan lindo y hoy contamos con la presencia de la licenciada Carolina Oliveto, que ella es la licenciada en Psicología Social y es la directora de programas de ALAPA, que es la Alianza Argentina de Pacientes. Está también con nosotros la licenciada Micaela de Rossi, licenciada en obstetricia, que también ella nos va a hablar sobre salud mental en embarazo y puerperio. También está Ana Salas, que Ana también es parte de ALAPA y ahora nos va a contar ella qué se ocupa, de qué se dedica. Ella es paciente y también dirige una asociación de pacientes. Y bueno, porque también era muy importante que hoy esté acá con nosotros. Y yo no me presenté, soy Alejandra Tornero, para los que no me conocen, fundadora y dirijo Alianza Lisosomal Argentina desde ya hace más de 6 años. Así que doy por inaugurado este Zoom y le doy la palabra a la licenciada Carolina Oliveto. Gracias, Caro. Gracias, Ale, por tenernos en cuenta, por invitarnos a disertar. La verdad es que escuchar a Flora, a esta mamá, con tanto entusiasmo y con tanto amor, me llena de ganas de transmitir esto, ¿no? De que la verdad es que las enfermedades poco frecuentes, como bien dijo ella, son una bomba que explota en la vida y en la casa de cada quien, pero vos pensá que hace un año tuviste el diagnóstico y ya te rearmaste y le hiciste un librito a tu hijo y tu hijo está teniendo esa metáfora que es tan difícil de realizar y ustedes lo lograron. Entonces, bueno, obviamente yo voy a hablarles del impacto emocional y de lo que implica el Gaucher en la salud mental y en la vida de cada uno, pero tu testimonio a mí nada, me impactó mucho para bien y saber que estamos en un país en donde todo el tiempo nos quieren transmitir como que todo está derrumbado ya, ¿no? Y estás en una provincia del interior del país, para quienes son de otros países. Nosotros tenemos como un dicho que muchas veces dicen que Dios solo atiende en Buenos Aires y acá nos damos cuenta que no, que ella no se tuvo que trasladar de su provincia para llegar a un diagnóstico de precisión y que está recibiendo su tratamiento. Entonces, que no nos hagan creer que todo está tan mal. Entiendo que tuviste suerte de tocar personas y vos seguramente con tu familia luchaste mucho para que así sea, pero a mí me da aliento y me da esperanza de que no estaba todo perdido y que en estas alianzas latinoamericanas es donde tenemos que encontrar las fuerzas para avanzar y para encontrar los diagnósticos de precisión. Y ahí es donde uno dice, a las madres y a los padres hay que escucharlos, porque vos muy bien dijiste, si yo no insistía con que mi hijo tenía esa pancita crecida, hoy quizás no tendría diagnóstico. Entonces, ahí es donde toma valor la palabra de los pacientes. Y en la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, si bien hoy vamos a hablar de Gaucher en particular, pasa eso, ¿no? El que no se nos cree lo que tenemos, no se desestima la palabra de la familia. Y en realidad es a quienes más hay que darle la voz y la importancia. Así que como bien me presentó, bueno, Ale, soy licenciada en psicología, soy paciente de una enfermedad poco frecuente, tengo enfermedad de Stargardt, que es una patología visual y actualmente estoy siendo la directora de programas de ALAPA, de la Alianza Argentina de Pacientes. Y bueno, les voy a hablar de salud mental y enfermedad de Gaucher. Voy a compartir pantalla y antes voy a apagar mi pantalla porque me pego mucho a la pantalla porque no veo bien. Entonces, para que no vean mis A mí se ojos me en primer lugar. bloquea, ¿Cómo? a mí me aparece bloqueo y se me apaga la notebook. Así que tuve que volver a reiniciar todo. ¿Pero ahora nos Me Así, escuchas bien? imaginé. pero me tuve que volver a conectar de nuevo, así que ya voy para 2 miligramos de clonazepam. Bueno, bueno. Ahí voy Si, a compartir si se me pantalla. va, no sé, vos me enseñás a ver la grabación. Me hubiese gustado compartir, pero no sé, se bloquea y se me apaga la notebook. No te Sí, preocupes bien, que va a quédate quedar tranquila. grabada y vamos a poder cortar las intervenciones de quienes hablemos. A ver si Vos ahí se ahora ve. cortaste tu imagen. No, yo ahora estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Dice salud mental Perfecto. y enfermedad de Gaucher. Sí, 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 Perfecto, ahí sí. está.
Bueno, bárbaro. Yo corté mi pantalla, como les dije, cancelé mi pantalla para poder acercarme mucho a la compu porque veo mal, entonces me acerco demasiado. Bueno, entonces, salud mental y enfermedad de Gaucher. Acá puse el logo de ALAPA y de ALA, que es la Alianza Lisosomal Argentina, quien me invitó a dar la charla. Y bueno, como siempre me gusta empezar con empezar a pensar cómo impacta el diagnóstico, porque no es de un momento para otro que llegue ese diagnóstico. Nosotros decimos que para llegar al diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, los pacientes y las familias viven lo que es la odisea diagnóstica, ese tiempo en donde empiezan los síntomas hasta que se llega al diagnóstico de precisión. Y esto es un poco común a todas las enfermedades poco frecuentes. Por eso es tan importante saber que cuando uno recibe el diagnóstico, quizás cuando le dicen la prevalencia de la enfermedad, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de Gaucher, Ale? Uno de ¿Se 40 a sabe? 60.000 habitantes. Bueno, uno en 40 en 60.000 habitantes. Cuando uno recibe el diagnóstico, lo primero que piensa es que van a ser muy poquitas personas en su país o en su región que tengan esta enfermedad. Pero es importante saber que a pesar de ser poquitos los que tienen esa enfermedad en particular que uno recibió el diagnóstico, pertenecen a una comunidad más grande, un universo muy amplio que es son los pacientes con enfermedades poco frecuentes, que en nuestro país, en Argentina, son, son alrededor de 4 millones de familias que viven ese tipo de situaciones. Entonces ahí uno ya no se siente tan solo. Y a nivel mundial, se estima que entre el 8 y el 10% de la población mundial tiene este tipo de patologías. Entonces, esa sensación de sentirse tan solo cuando llega el diagnóstico, uno empieza a bucear y empieza a preguntarle a los médicos y empieza a buscar en internet y se va encontrando en el mejor de los casos con estas redes de apoyo que somos los pacientes organizados. Entonces, bueno, hablamos de la odisea diagnóstica, de ese momento, desde que empiezan los síntomas hasta que se llega al diagnóstico de precisión. Son muchas veces muchos años, por eso la verdad me sorprende para bien que la familia que comentaba antes haya tardado tan poquito tiempo en llegar al diagnóstico de precisión, porque no suele pasar. Realmente la gente tarda entre 5 y 10 años en llegar a su diagnóstico de precisión en este tipo de enfermedades. Hay un desconocimiento por parte de la comunidad médica y de la sociedad en general siempre respecto a estas enfermedades. Por eso, cuando se empiezan a sospechar, los médicos generalmente desestiman lo que dicen las familias, ¿no? Porque un niño, generalmente dicen, no, un niño Ya debe está, ser Pati, sano, porque le no pregunté debe cómo tener entrar. ninguna dificultad, aunque tenga... Bueno, entonces, la comunidad médica y la sociedad realmente en la mayoría de los casos desconocen este tipo de patologías. Creo que hoy de la mano de la inteligencia artificial vamos a lograr obtener los diagnósticos de precisión de manera anticipada, porque justamente ayuda en la orientación al diagnóstico. Hay muchas herramientas que se están desarrollando para llegar al diagnóstico de manera anticipada y la inteligencia artificial está aportando mucho respecto a eso. Hay falta de información cuando uno recibe los diagnósticos. Muchas veces no se sabe qué es lo que va a pasar y sobre todo no se sabe acerca del pronóstico de la enfermedad. Porque al ser tan poquitas personas que padecen cada una de estas enfermedades, no hay tantos estudios de la historia natural de la enfermedad. Entonces, el pronóstico es muy difícil de poder anticiparle al paciente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher hay diferentes tipos de Gaucher. No todos los Gaucher son iguales. Entonces, depende del Gaucher que tengas, depende del error genético, de la mutación, es cuál va a ser el pronóstico en esa familia y en ese paciente. Sabemos que el Gaucher no tiene cura, pero que sí tiene tratamientos y en este caso son los tratamientos de reemplazo enzimático que, como bien nos comentaba la mamá del niño, Florencia, nos decía, bueno, realmente mi hijo ya está teniendo una calidad de vida perfecta, porque el reemplazo enzimático es el tratamiento indicado para esta enfermedad en particular. Bueno, cuando llegan los diagnósticos, eh, sabemos que se van a vulnerar ciertos aspectos de la vida de la persona. Se va a vulnerar justamente el aspecto psicológico, porque
crecer sabiendo que uno tiene una enfermedad crónica, siempre, indudablemente, va a marcar la historia de esa persona y va a ser una historia diferente a los demás y va a implicar muchas veces que se tengan que internalizar conceptos médicos, conceptos de cuestiones de visitar a los médicos constantemente, de poder explicarle a la familia, a los amigos, que hay algo diferente. Entonces, psicológicamente se vulnera a esa persona, pero también tiene que estar la otra cara de poder ofrecerle herramientas para que ese niño, esa niña o esa persona adulta que recibe el diagnóstico pueda transmitir de la mejor manera la enfermedad y sobre todo transitarla de la mejor manera. Pero siempre cuando se recibe un diagnóstico se sabe que algo va a impactar psicológicamente y por eso, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, todas las personas que reciben un diagnóstico y que ese diagnóstico implica tener un certificado de discapacidad, la cobertura de salud, de la salud mental es gratuita porque se sabe que esa persona, en cuanto a la salud mental, va a estar más vulnerable, porque tiene que transitar y atravesar situaciones que cualquier otra persona no lo tiene que atravesar. Después, en lo social, también lo social se va a ver vulnerado porque muchas veces los chicos sufren bullying, sufren la situación de que tienen que cambiar los horarios de la escuela, tienen que faltar a la escuela, las personas que tienen algunas afecciones en la adultez no pueden trabajar de la misma manera. O sea, se van afectando aspectos de la vida cotidiana que a otras personas, por no tener esta situación, no se afectan. Lo económico es un tema realmente crucial porque la mayoría de las familias que se acercan a las organizaciones de pacientes nos transmiten que cuando los dos padres trabajan y empiezan a transitar lo que es este tipo de enfermedades crónicas, necesitan el control cotidiano y el seguimiento, uno de los dos tiene que dejar de trabajar y en la mayoría de los casos es la mujer la que deja de trabajar, entonces la economía de la familia se ve totalmente afectada porque, porque no se puede realizar lo que se realizaba antes, todo cambia y lo económico también cambia y ahí es donde tenemos que poder ver de qué manera se puede ayudar a estas familias y sobre todo escuchamos muchos casos en donde la familia se destruye en cuanto a la pareja parental, entonces muchas veces las mujeres se quedan solas al cuidado de sus hijos o en el mejor de los casos, porque también hay muchos casos en donde esos papás forman un equipo y toda la familia uno ve cómo se involucra y forman una hermosa red y tratan de salir adelante, pero lamentablemente muchas veces como consecuencia de estas bombas atómicas que llegan a las familias, la consecuencia es que la pareja parental se desarme y que la familia quede al cuidado de la madre y muchas veces esa mamá no puede trabajar. Entonces, la vulnerabilidad social que se atraviesa es bastante fuerte y quizás en la enfermedad de Gaucher, al ser una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que no se va transmitiendo de generación en generación, sino aparece en algunas generaciones, pero cuando son enfermedades que se transmiten de generación en generación, se transmite esa enfermedad y la gente va muchas veces falleciendo a muy temprana edad. Entonces son familias y generaciones que tienen que no tienen a sus papás, que sus papás fallecen muy temprano. Entonces la vulnerabilidad es aún mayor. En este caso, en la enfermedad de Gaucher, al ser autosómica recesiva, es diferente. No sé si saben todos qué significa que sea autosómica recesiva, pero lo que implica es que la madre y el padre tienen el error genético y cuando se junta el esperma con el óvulo, hay un 25% de
que se exprese esa enfermedad en ese hijo. El 75% no va a tener la enfermedad, el 75% de los casos, pero el 25% la va a heredar. Entonces, cuando esa persona que tiene la enfermedad después tiene un hijo, en la mayoría de los casos no se transmite la enfermedad. Pero bueno, lo vamos a hablar más adelante cuando Mica hable de la posibilidad de tener hijos y demás teniendo enfermedad de Gaucher, pero también les puedo explicar un poco cómo se transmite la enfermedad. Entonces, el impacto emocional del diagnóstico en las familias, bueno, estuvimos hablando bastante, el alivio que llega cuando después de tanto tiempo se busca el diagnóstico y no se sabe qué se tiene, como les decía, tarda entre 5 y 10 años y uno se siente con alivio cuando llega ese diagnóstico, pero también empiezan a aparecer otros sentimientos, el sentimiento de culpa, porque los padres se sienten culpables respecto a sus hijos de haberle transmitido una enfermedad genética y en realidad ahí uno tiene que entender que es el azar de la vida lo que se pone en juego en este caso, que las enfermedades genéticas, cuando uno no sabe que es portador de un error genético, y esto nadie está buscando al momento de tener un hijo si es portador de un error genético, teniendo en cuenta que en la enfermedad de Gaucher no es que hay antecedentes familiares. Generalmente aparece la enfermedad y quien tiene ese diagnóstico, sus padres son sanos, sus abuelos son sanos, entonces la culpa, hay que poder correrse de esa culpa porque realmente es el azar de la vida, es el azar de la genética y lo único que genera es un malestar que no tiene razón de ser porque yo, por lo menos, siendo justamente paciente con una enfermedad como es la enfermedad de Gaucher, una enfermedad autosómica recesiva, realmente nunca podría enojarme con mis padres por tener esta enfermedad porque ellos no sabían que tenían ese error genético. Y en la enfermedad de Gaucher es similar, es la misma herencia, ¿no? Es el mismo tipo de herencia. Entonces, quizás este es un mensaje para los papás y las mamás que tienen por transmitir este tipo de enfermedades, siéntanse seguros que el azar de la genética ahí se puso, lamentablemente metió la pata y claro, cuando se junta el esperma y el óvulo se hacen diferentes combinaciones, Sí, ¿no? yo lo sé. Bueno, y una de los resultados de esas combinaciones es que a la persona le toquen, no sé si entendés un poquito algo de genética, pero viste que siempre se ejemplifica con una X grande y una X chiquita. Estas Sí, enfermedades, uno tiene que tener las dos X chiquitas, las dos letras chiquitas. Y es un bueno, veinticinco por es un ciento 25%. Todas las demás tipos de herencias va a ser una persona, va a tener una X grande y una X chiquita, entonces ahí va a ser como portador portadora. sano. Exacto, una X grande y una X chiquita, portador sano, y doble X, que es una persona sana totalmente. Ni es portador y es totalmente sano. Y eso es el azar de la vida, o sea, nadie sabe por qué nos tocó las dos X chiquita, que es la enfermedad autosómica recesiva. A ver, eso es difícil de aceptar, pero es casi, te diría, no poder aceptar el azar que te tocó cuando naciste, porque es eso. No hay otra explicación. O sea, es inevitable este tipo de transmisiones de enfermedad. Distinto es cuando, como les decía antes, hay enfermedades que uno ya sabe que las tiene y sigue teniendo hijos y se transmiten en 50%, pero las autosómicas recesivas y más, quizás en un futuro uno pueda estudiarse constantemente todos los genes y saber, pero yo tengo 34 años, mis papás los dos sanos y me transmitieron una enfermedad autosómica recesiva. Y bueno, o sea, son caminos Pero también cuando entonces eran portadores, eran portadores y tus papás no eran también eran sanos, portadores, claro, tus papás eran eran portadores portadores. del error genético. Pero la verdad es que es parte de cuando uno recibe un diagnóstico, vos decís que lo recibiste a los 20 años, no sé qué edad tenés, pero cuando Y uno un poco recibe un más que vos, diagnóstico, lamentablemente. atraviesa una situación de duelo. A lo mejor vos te quedaste, estás atravesando esa etapa del duelo que es de la frustración.
Ah, pero ¿sabes hace cuántos años? Porque otro problema que tenemos acá, Pero que no ustedes quiere decir hablaron que dure anteriormente. poco, a veces dura toda la vida esa Bueno, frustración. sí, el mío es toda la vida, por eso estoy con psiquiatra y psicólogo, porque incluso dicen que en las enfermedades crónicas hay una cola de depresión. Y además, en este país donde vos te levantás y no sabés con qué, porque una vez un psiquiatra me dijo, vos tenés que aprender a adecuarte a la realidad. Entonces yo le dije, sí, pero ¿sabés cuál es el problema en este país? Que vos te levantás y nunca sabés cuál es la realidad del día. Exacto, ¿Viste? exacto. Entonces, todo eso te lleva, por eso te digo, estoy con psiquiatra y con psicólogo por una enfermedad crónica y dicen que es una cola de depresión. Otros me dan otro y estoy con un montón de medicación psiquiátrica. Bueno, vos seguís, después yo te voy a decir algunas cosas en base a lo que Sí, por supuesto, por vos vas supuesto. diciendo, espero no olvidarme. Gracias por intervenir y bueno, la idea también es eso, es después poder charlar y no grabar las preguntas para que ustedes se sientan cómodos, pero bueno, Sí, igual porque está cuando yo me buenísimo. operé la primera vez no me olvido nunca que el ayudante del cirujano me dijo, cuando me dieron, después de muchos años, cuando me operé recién, ahí me pudieron dar el diagnóstico. Antes me decían cualquier otra cosa. Entonces él para consolarme me dijo, pero vos no te preocupes porque es muy difícil que tengas dos enfermedades importantes. A veces se tienen dos, a veces se tienen varias, a veces se piensa que son todas distintas y todas responden a la misma enfermedad de base. Pero sí, sí, es complejo. Entonces, bueno, estábamos en el impacto emocional, alivio, culpa, la determinación, que es decir, bueno, me tocó esto en la vida, pero yo me determino a poder salir adelante y a cambiar eso. Entonces, hay muchas personas que adoptan la posición de ser resilientes y de ponerse al hombro una organización de pacientes, una asociación o buscar la forma de ayudar a otras personas, pero la verdad que no siempre sucede eso y también es válido y es respetable, ¿no? Quizás cuando uno está metido en el mundo de las organizaciones de pacientes, siente que todo el mundo lo mejor que le puede pasar es estar en una organización de pacientes y ayudar a otros. Y hay personas que no tienen esa forma de transitar su enfermedad y lo tenemos que respetar. Hay personas que por un tiempo se alejan y después se acercan a las organizaciones. O sea, estas patologías llegan a la vida de cualquier tipo de persona y cada persona lo vive y lo transita de una manera totalmente diferente, singular y particular. Y creo que desde la salud mental justamente lo que tenemos que poder destacar es eso, que si bien el para todos es el diagnóstico, porque el diagnóstico es un diagnóstico amplio y viene desde el lugar de la medicina y desde el orgánico, cómo le afecta a cada persona, a cada familia y sobre todo qué hace cada persona con ese diagnóstico es singular, es particular y es lo que nos diferencia de otros también. Entonces, no nos tenemos que perder en el diagnóstico. El diagnóstico no es nuestra identidad, es una parte de nuestra persona y de nuestra identidad. Es muy importante, pero no es todo. Y siempre desde la salud mental lo que hacemos es justamente rescatar eso, ¿no? Porque si no, todos nos perderíamos en definirnos como pacientes y ahí estamos. Y no, la verdad que uno se tiene que definir como paciente y como un montón de otras cosas que lo atraviesan en su vida y que les gustan y que les generan deseo, no solo siendo pacientes, ¿no? Bueno, lo que hablábamos recién de lo que implica la frustración, el por qué a mí, para qué a mí, qué tengo que aprender con esto. Y muchas veces hay muchos pacientes que toman esa postura de ¿para qué me pasó para hacer esto, lo otro? Yo soy partidaria de que, como les decía antes, eh, en la vida te toca una cosa, te toca otra, no se sabe mucho por qué. Y bueno, y ahí tendrá que vérselas uno para ver qué hace con eso que le tocó. Eh, yo creo que la genética es el azar de la vida, no hay otra. Y después, bueno, la redistribución familiar, ¿no? La reestructuración familiar en realidad. Como les decía antes, cambian los roles. Muchas veces en las familias con este tipo de patologías tenemos esos hermanos mayores ocupando roles diferentes, de cuidadores, de personas que se ocupan realmente de acompañar a sus hermanos porque
sus papás tienen que trabajar, o esto que les decía antes de que las madres son las únicas, el único sostén de la familia. Realmente se vive una reestructuración familiar. Bueno, el Goya en la infancia, esto va a ir mucho para Flor, si bien tu niño es chiquitito, Flor, es importante que se le cuente a la familia cuál es el diagnóstico, qué es lo que llegó, qué diagnóstico llegó a la familia nuevo, a veces explicarle bien a los abuelos, a los Claro. tíos. Y, y sobre todo poder explicarlo con metáforas, ¿no? Esto que ustedes lograron hacer de poder metaforizar la enfermedad mediante la fuerza del increíble Hulk y qué es lo que pasa. A veces eso se le tiene que explicar a un primo, a un hermanito, a algún familiar uno le tiene que hacer una bajada diferente, más simple, obviamente. Si son adultos no le vas a explicar con un dibujo animado, pero sí hay personas que están muy alejadas de la ciencia, de lo médico, y no terminan de entender. Y lo mejor que nos puede pasar es que el familiar de manera simple entienda qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al hijo o a la hija, porque va a saber también cómo ayudar en un momento de crisis o en un momento de desestabilización de la enfermedad. Después, bueno, los maestros, ¿no? Hoy en día hay muchas formas de poder acercarle a un maestro. Este caso de tener un librito que explique la enfermedad es ideal, porque los maestros ahí en una sala de jardín, en un aula, pueden mostrar el libro, contarle a sus compañeritos. Y que desde la infancia ya se vayan naturalizando, que hay personas que nacen con patologías crónicas y que también van a la escuela y que van al jardín y que van a ir en el mejor de los casos a la universidad. Entonces, realmente ir informándole a toda la red y al sostén de la persona de qué se trata la enfermedad ayuda mucho, realmente ayuda mucho y tranquiliza mucho. Que sus hijos sepan que los docentes saben, que los familiares saben, que no se viva como un tabú. En muchos casos, quizás antes, no sé si hoy en día, pero uno tiene que pensar todas las alternativas. Pero hay muchos casos en donde se esconde, no se cuenta qué es lo que tiene el familiar o qué es lo que tiene ese niño, esa niña, y queda todo como una nube negra de incógnita y no se cuenta. Entonces, ese chico no sabe, quién no sabe. Y, y realmente no ayuda. Si uno piensa que por no contarle a la gente lo que se tiene va a ayudar a su hijo, realmente no es así. La verdad, siempre de la mejor manera posible, poder transmitir y, y sobre todo cuando se es niño o niña. Ya cuando uno es adulto y cuando uno es adolescente, es diferente. Uno ahí ya decide qué dice, qué no cuenta, qué cuenta, pero en la infancia los adultos responsables y los adultos que están alrededor de esos chicos tienen que saber qué es lo que pasa, porque también van a entender muchas conductas de esos chicos, ¿no? Y van a evitar, por ejemplo, que les hagan bullying, que se rían de esos chicos, que cuando les digan no puede hacer educación física, el adulto responsable, el maestro, les explique. Hay personas, hay niños que tienen ciertas enfermedades que no pueden hacer educación física, pues si no, todo eso lleva a que al chico se lo margine y se le haga bullying, justamente. Y también en la escuela lo que pasa es que cuando los chicos se tienen que ir a hacer las infusiones o tienen que ir a los controles médicos, empiezan a faltar y todo esto los chicos empiezan a preguntar. Y eso es importante que esté naturalizado, que hay un compañerito que tiene una patología y que a veces va a necesitar ausentarse del aula o ausentarse unos días para hacer sus controles médicos. Em, bueno, esto es muy importante, poner en palabras, como les decía antes, poner en palabras primero a sus hijos, ¿no? Así como nos contaba Flor, cómo le explicaron a él que él tenía una patología, que su hijo tenía una enfermedad. Eso es súper importante, poner en palabras, estar a disposición de sus hijos para que pregunten, realmente generar
vínculo de diálogo. Anticipar, muchas veces a los chicos hay que anticiparles. Tengan o no tengan una patología, a un niño siempre hay que anticiparle lo que va a venir, lo que va a pasar, trabajar en esa anticipación. Bueno, mañana nos va a tocar ir a la infusión, mañana vamos a ir a ver al médico, habilitarlos a que se hagan preguntas, a que hagan, a que vayan generando un vínculo con el pediatra, con el hematólogo, con los diferentes especialistas que, que van tratando a ese paciente. Y bueno, y como cualquier chico, implicar y procurar que se diviertan, que disfruten, que sean chicos como cualquier otro, ¿no? Acá es fundamental proteger a sus hijos, pero no sobreprotegerlos porque realmente eso sí trae consecuencias en la subjetividad y en el psiquismo y en la forma en la que van a ir creciendo, totalmente negativas. O sea, uno lo que tiene que procurar siempre en la infancia es que los chicos sean autónomos. En este caso, la enfermedad de Gaucher, por suerte, es una patología que tiene tratamiento, que los chicos que reciben el diagnóstico reciben un tratamiento y ese tratamiento implica que mejoren su calidad de vida y que justamente logren la mayor autonomía que se pueda. Esto que traes es muy, muy atinado porque es un poco lo que pasa con las patologías viscerales. La enfermedad de Gaucher es una patología visceral. Si bien hay algunas manifestaciones orgánicas, uno no va por la calle y va identificando quién tiene Gaucher y quién no tiene Gaucher. Cuando es una patología visceral y todo va pasando por dentro y uno quizás no ve, si bien tiene que hacer un estudio bioquímico, un estudio de seguimiento en lo hematológico, en lo traumatológico y demás, como no impacta directamente en lo físico de la persona, es como si la persona no tuviera nada y hasta a veces se empieza a poner en duda, ¿y qué me está haciendo el tratamiento? Lo hablo en personas, como vos decís, personas que a lo mejor no tienen el recurso o la posibilidad de entender un estudio de sangre y decir, ah, sí, claro, ves cómo le mejoraron los valores, cómo está mejor a partir del tratamiento. Se basan solo en lo que le dice el médico. El médico seguramente dice, bueno, sí, la enfermedad no está evolucionando, la enfermedad se frenó, estamos estabilizando la patología y se quedan en eso. Pero realmente la patología visceral lo que tiene es eso, que la persona es como si no viera el empeoramiento o el mejoramiento del paciente y cuando son niños, como decís vos, a lo mejor los papás no toman conciencia de la importancia de la adherencia al tratamiento. Y siempre estamos hablando, lamentablemente, en situaciones de vulnerabilidad social, en donde ir a hacer las infusiones, ir a los controles médicos, todo es un pesar y es muy difícil y muchas veces pasa en zonas rurales. Nosotros trabajamos con pacientes de todo el país y muchas veces el paciente en la zona rural, y bueno, no pudo ir y no va. Entonces, eso no puede pasar. Nosotros desde las organizaciones tenemos que promover justamente esto, la importancia de la adherencia a los tratamientos en las patologías viscerales, estas patologías que uno no ve en lo físico el deterioro del paciente, sino muchas veces se ve en todas las cuestiones orgánicas respecto a estudios traumatológicos, hematológicos y demás. Bueno, ¿cómo se sienten los niños emocionalmente? Bueno, un poco esto, ¿no? Sentirse diferentes. Estas preguntas que se hacen los adultos cuando reciben un diagnóstico también ellos se preguntan, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Son preguntas que van atravesando a medida que el niño o niña va creciendo, ¿no? Sentirse diferente, a veces sentirse aislados con esto de que no todo el tiempo pueden asistir en tiempo y en forma a la escuela, los miedos que aparecen, los enojos, la incomodidad, pero cuanto antes se pueda hacer un acompañamiento psicológico y cuanto antes se les pueda poner en palabras de qué se trata la enfermedad, todo esto va a aparecer en menor medida. O sea, cuanto más se ponga en palabra, todo esto se disminuye, los miedos, la incomodidad.
porque el chico obtiene las herramientas para explicarle a sus compañeros y a los demás qué es lo que tiene y qué es lo que le pasa, ¿no? Bueno, después un poco en la juventud, ¿no? La juventud, Ahora te interrumpo un segundo. sí, Está en el Zoom el doctor Gustavo Cantor del Hospital Durán, el hematólogo, y él dice que hay que aclarar que a veces son dos cosas diferentes. Una cosa es tener Gaucher y otra es si le corresponde el CUD. totalmente, totalmente, sí, sí. El tema es que ahí es un dilema complejo Sí. porque cuando no se tiene el CUD, eh, y el paciente logra recibir la medicación, está perfecto. Pero muchas veces, si el paciente no logra recibir la medicación, es cuando se va discapacitando y después recibe el CUD por la discapacidad adquirida, ¿no? En Argentina, o sea, hay pacientes latinoamericanos y familias de Latinoamérica, pero en Argentina el certificado único de discapacidad se entrega a partir de las CIF, las normas CIF, que son la Clasificación Internacional de Funcionalidad. No se entrega el certificado de discapacidad por tener una patología. Se entrega a partir de la funcionalidad que pierde la persona por tener esa enfermedad. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hijo de Flor, él recibe el diagnóstico y rápidamente recibe la medicación. Entonces, él no perdió su funcionalidad. Entonces, ahí, por suerte, logró tener el certificado de discapacidad, pero también si uno se rige por esa norma de funcionalidad, muchas veces no te dan el certificado y en realidad, digamos, por la ley está bien que no te lo den. El tema es que muchas veces en nuestro país las coberturas de salud, la obra social y las prepagas exigen tener el certificado de discapacidad para otorgarte la medicación. Entonces, es toda una cuestión más burocrática que otra cosa. El CUD da un montón de beneficios, pero para sacar el CUD desde hace unos años, no recuerdo exactamente el año en el que cambiaron las normas, se rigen las normas de la funcionalidad de la persona. Entonces, ahí realmente estamos fritos, porque perjudica la renovación y el sacar el certificado a un montón de personas, a un montón de personas que lograron tener una vida, una calidad de vida, lograron estabilizar su patología, entonces la funcionalidad está bien y no te lo dan. El tema es ese. Es muy finita la línea y es muy complejo. Y no en todas las juntas evaluadoras tienen casi los mismos criterios. Hay juntas evaluadoras que tienen criterios a favor de dar a todo el mundo el certificado, hay otras que no. Es realmente depende, ¿no? O sea, es complejo el tema. Pero bueno, gracias al doctor por la aclaración. Y ojalá viviéramos, obviamente, en un mundo en donde uno tiene una patología y recibiera los tratamientos que necesita, la rehabilitación y demás, y después el certificado de discapacidad se pidiera por otras cosas. Pero bueno, no sucede así. Bueno, Goye, en la juventud empiezan estas preguntas, ¿no? Uno va atravesando la enfermedad y empieza ya, bueno, ¿y ahora cómo explico lo que tengo? Si empiezo a ir a la universidad, a buscar trabajo, a mis amigos. Esto es bueno, cuando la persona crece o cuando es diagnosticada en la adolescencia o en la juventud y se encuentra con este diagnóstico y con toda esta sociedad que muchas veces no conoce ni Gaucher ni lo que son las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Sobre todo el tema del trabajo, de lo laboral. Hay personas que no pueden soportar un trabajo y respetar los horarios porque muchas veces tienen que hacerse las infusiones y ahí tienen que obviamente hablar de la enfermedad en el trabajo y hay lugares que tienen un cupo laboral para personas con discapacidad o que se pueden contemplar ciertas enfermedades, pero en la mayoría de los casos eso no sucede. Entonces, realmente hay dificultades en acceder al trabajo y dificultades en sostener carreras universitarias. También preguntar, ¿no? Uno no sabe si decirlo, si no decirlo.
Nosotros desde las organizaciones muchas veces recomendamos que sí se pueda transmitir que uno tiene una patología poco frecuente y demás, pero a veces implica que realmente te despidan del trabajo, ¿no? Bueno, y también empiezan las preguntas de, bueno, ¿y si tengo una pareja, le transmito, le cuento que tengo la enfermedad, no le cuento? Eso es respetable, ¿no? Cada uno sabe con su ética qué es lo que le quiere o no transmitir a la persona con quien genera un vínculo sexoafectivo. Y también empiezan las preguntas de, bueno, ¿voy a poder tener hijos? Si ustedes se preocupan, yo lo que entiendo es respecto a lo genético, después las cuestiones, las comorbilidades que implica gestar y tener un embarazo teniendo Gaucher, se lo puedo dejar al doctor, pero sí lo que les puedo transmitir es que cuando uno tiene una enfermedad autosómica recesiva, que es lo que estábamos hablando antes, lo importante es saber si la otra persona también tiene el mismo error genético. Entonces, si la persona con quien uno va a tener hijos también tiene el error genético o tiene la enfermedad, bueno, ahí, si la persona con la que va a tener hijos tiene el error genético, hay un 25% o 75%, bueno, hay un mayor porcentaje de transmitir la enfermedad. Ahora, en la mayoría de los casos, la gente que tiene Gaucher tiene hijos con personas que no tienen ningún error genético vinculado al Gaucher y tienen hijos normales, tienen hijos que son sanos o que son portadores. Soportadores. Entonces, en el Sí, caso sí. de las autosómicas recesivas, quienes padecemos este tipo de enfermedades y decidimos tener hijos, es muy difícil que le transmitamos esa misma enfermedad a nuestros hijos, porque generalmente con quien tenemos hijos no tiene el error Sí. genético, pero a veces pasa que sí, entonces es importantísimo poder hacer el estudio genético y ver si, en el caso de ser una mujer, si el varón tiene algún error genético vinculado al Gaucher, y en el caso de ser una mujer, si el varón tiene el error genético. Entonces uno ya se queda tranquilo, que sus hijos no van a tener la enfermedad, a lo mejor sí van a ser portadores. Pero bueno, dentro de todas las malas que tenemos quienes padecemos enfermedades genéticas, tener una autosómica recesiva implica estar bastante tranquilo a la hora de tener hijos. Ale, nuestra directora de la Alianza Lisosomal, nos lo puede contar, pero bueno, ella tiene 3 hijos y entiendo que ninguno tiene la enfermedad porque su marido justamente no tenía un error genético vinculado al Gaucher. Es así, Ale, ¿no? Sí, lo que tiene que el doctor Gustavo Cantor, justamente ayer estuvimos grabando unas charlas para luego poder hacerlas visibles a toda la gente que lo quiera escuchar. Eh, Él lo que dice es esto, ¿no? Que ellos en algún momento van a tener que estudiarse el día que quieran planificar una familia, Exacto, porque pueden ser porque portadores. obvio, seguramente van a ser portadores y van a tener que estudiar a su pareja de ese momento para ver si también da la casualidad que es portador. Obvio que las probabilidades van a ser mayores de engendrar un hijo enfermo. Pero Exacto, bueno, son pasos que se hacen más adelante que cada uno tendrá la responsabilidad o no de hacerlo. Pero por suerte exacto. enfermos no son. No, Lo que se no, hizo no, fue testear a mi esposo, pero yo ya tenía los 3 hijos, era tarde, eh, para quedarnos tranquilos de que ellos eran sanos, por lo eran menos, sanos, y sí, claro, gracias a Dios, sí. claro, Ujú, así totalmente, fue. totalmente. Bueno, esto también es común para todas las patologías, ¿no? Las emociones que se transitan cuando uno tiene este tipo de patologías, la incertidumbre, no saber qué va a pasar, cuál va a ser el pronóstico, si dependiendo de mi tipo de Gaucher, cómo va a ser mi adultez y qué afecciones voy a tener. Realmente, de todas formas, teniendo el tratamiento, todo cambia. Si bien, lamentablemente, al menos en Argentina, los pacientes no logran la adherencia por la falta de acceso a la medicación, es muy tranquilizador recibir un diagnóstico y saber que hay un tratamiento disponible, porque no pasa en la mayoría de los casos, la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, uno recibe el diagnóstico y no tiene mucho por hacer. Entonces, esta patología tenemos que transmitirla a las familias y a quienes no terminen de comprender la importancia de la adherencia, que es una patología que tiene tratamiento y hay que hacer mucha lucha para que eso se sostenga, ¿no?
Después la ansiedad que implica, parte de la incertidumbre, la ansiedad que genera, bueno, la baja autoestima. Siempre hay un tema identitario, ¿no? Cuando uno sabe que tiene una patología, el autoestima se ve afectado. Después cada uno hará diferentes cosas para suplir eso, pero el autoestima se ve afectado y lo que hablaba la paciente también, esto de, bueno, de la depresión que genera, ¿no? Tener una patología crónica, porque al momento de que uno es adulto es cuando empieza a tomar noción de lo que implica tener una patología crónica, que es algo que nos va a acompañar hasta el Claro. resto de nuestras vidas, ¿no? Hasta el día que no estemos más, vamos a saber que esa patología nos acompaña y bueno, y tener una patología crónica muchas veces implica cansancio. Las personas se cansan, ¿no? De las infusiones y de visitar a los médicos, pero uno termina dándose cuenta que ese es el camino, que a veces vas a estar mejor, que a veces vas a estar peor, pero sostener el seguimiento es lo que nos va a dar una mejor calidad de vida y eso indudablemente hay que sostenerlo con un acompañamiento psicológico, con una terapia. Bueno, también el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? Que es identitario. Es realmente parte de nuestra identidad ser pacientes con una patología. Eh, pero también es parte de la intimidad de uno, si quiere o no hablar de su enfermedad. Eh, También, como hablábamos antes, cada uno tiene sus tiempos y sus procesos. Hay personas que atraviesan el duelo de lo que implica tener una enfermedad y demora muchos años. Y no es algo no es de una vez y para siempre, no es que porque uno transite el duelo y uno ya asimiló la enfermedad, no va a atravesar momentos de frustración, de malestar. Es un momento, a veces pasan años y uno está bien y después empieza a vivir una etapa en donde no se siente tan contento con su patología y atraviesa un momento de depresión. O sea, realmente saber que como cualquier otra persona, vamos a tener momentos en donde vamos a estar bien y donde vamos a estar mal. Pero sí es importante saber a quién pedir ayuda. Los equipos que trabajan con estas enfermedades tienen que ser equipos interdisciplinarios en donde el trabajo del área de salud mental, de psiquiatría y de psicología estén vinculados con los médicos tratantes. Y muchas veces, en el mejor de Ay, los eso es muy casos, difícil. hay hospitales, por eso. En el mejor de los casos hay hospitales que tienen todo el equipo completo. Pero si no, quien decida acompañar a esa persona en el área de salud mental, el psicólogo, psicóloga o psiquiatra, tiene que poder tener algún vínculo o algún contacto con el especialista de la enfermedad. Primero, para entender bien de qué se trata la enfermedad y para poder hacer un seguimiento integral del paciente, porque no es algo aislado la salud mental. Justamente si el paciente está estabilizado respecto a su salud mental, va a tener una mejor adherencia al tratamiento, va a recibir mejor la medicación, o sea, somos un sujeto unificado. No es la salud mental por un lado y la salud orgánica por el otro. Es todo un único conjunto, ¿no? Entonces, algo que me decía Gerale, me decía, muchas veces se piensa que los pacientes con patologías crónicas o con enfermedad de Gaucher necesitamos tratamiento de salud mental o psicológico por la enfermedad. Y a veces la enfermedad es lo que hace que la persona llegue a la atención psicológica, pero después no es de lo que habla en la terapia. Nosotros en Alapa tenemos un centro de salud mental que ofrecemos para los pacientes que tienen patologías poco frecuentes, que no pueden recibir una terapia por su obra social. Y las psicólogas que atienden, cuando hacemos la supervisión de los casos, en la mayoría de los casos nos dicen, el paciente llega por su patología, habla algunas sesiones y después empieza
aparecer la singularidad, lo que le preocupa de su familia, lo que le preocupa de su pareja, y la enfermedad empieza a quedar en segundo plano, ¿no? Pero sin esa contención, realmente no se puede llevar adelante la enfermedad. Pero en las terapias, la mayoría de las veces se tratan otros temas, sobre todo en los adultos, ¿no? En los niños es diferente. Pero en los adultos, uno tiene que poder ofrecer ese acompañamiento para que la enfermedad logre ser estabilizada en un montón, en la mayoría de los casos, pero después que empiecen a aparecer las otras cuestiones que a la persona le están aquejando y que le hacen sentirse mal, ¿no? Em, bueno, y como les decía recién, el dolor crónico, la posibilidad de asimilarlo, la cuestión de la identidad y la pregunta es, ¿qué nos puede aportar la psicología en la vida de un paciente? Y esto es lo que les decía recién. La generalidad es el diagnóstico, ese para todos, todos tienen Gaucher, pero lo que te da la psicología en particular es poder meter ese diagnóstico en la historia particular de la persona, en la historia singular de la persona y en esa vida y en esa historia. Porque realmente de eso se trata, ¿no? Poder también canalizar el deseo y qué es lo que la motiva a esa persona, qué es lo que motiva a esa familia por fuera de ese diagnóstico, qué es lo que hace que vos te motive a ir al hospital a recibir tu infusión porque sabés que después salís y vas a estudiar o vas a hacer cierto deporte o vas a trabajar de cierta cosa. Eso es lo que ayuda a la psicología a sostener para que después la persona se pueda desarrollar respecto a sus deseos, a lo que le gusta, y sin que la patología tape todo lo que es eh, el desarrollo singular de esa persona. Y muchas veces también no solo salud mental es hacer terapia, muchas veces es compartir con amigos, es encontrar espacios en donde se socializa el dolor. Nosotros los miércoles hacemos un taller que se llama Cómplices, en donde pacientes con patologías crónicas comparten sus experiencias, sus vidas, tratan de diferentes temas. Entonces, es que uno se vaya adecuando y encontrando cuál es la fórmula que mejor le hace sentir en este momento y en este lugar. A veces hay cosas que funcionan por un tiempo y después ya dejan de funcionar. Uno se tiene que ir readecuando respecto a lo que va sintiendo y a lo que va necesitando.